Vive tu fe. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a su programa Apologética Católica. Quiere que le prestes tu voz. Bueno, como siempre también les enviamos el saludo especial a todos los hermanos que se conectan a través de la FM, Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Para ellos, un abrazo fraternal, una bienvenida a este espacio de formación y de encuentro con la Palabra de Dios. Bien, como siempre, la invitación para todos los hermanos para que se conecten con nosotros a través del WhatsApp 312-698-4579, nuestra línea oficial para todos los hermanos que quieran a esta hora enviar sus preguntas, comentarios o dudas acerca de los temas que hemos compartido a través de su programa Apologética Católica. Les recuerdo la línea 312-698-4579. Católico, vive tu fe. Ama tu iglesia y comprométete. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de tu emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, y a todos los que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. Las puertas del infierno no prevalecerán. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia de que todas las obras sean inspiradas, sostenidas y acompañadas por tu presencia, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, mi querida familia en el Señor, sean nuevamente bienvenidos. Iniciamos nuestra enseñanza en el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estamos hablando de, temas de la Sagrada Escritura, en la cual nosotros estamos llamados, invitados, estamos como llamados pues a que estemos en sintonía con la Sagrada Escritura. Y les agradezco inmensamente que estén unidos y en sintonía con esta emisora, porque eso indica que ustedes ven y aprecian el valor de todos estos programas y de toda esta enseñanza que nos ayuda a nosotros a afianzar nuestra fe en la verdad. Esa es la intención, defender la verdad y defender nuestra fe. Algunos me tratan de tildar o de como de censurar y de criticar que por qué yo critico, hablo, persigo, peleo con los protestantes. No es eso. Lo que sucede es que si yo creo y tengo la verdad a nivel de fe, ¿por qué otra persona que no la tiene se va a imponer sobre mí? ¿O quiere imponerse? ¿O quiere que yo le respete su mentira o le respete su posición a sabiendas de que no está diciendo la verdad? Pues lo más normal es que el que tenga la verdad trate de entrar en un diálogo en el que se ponga de manifiesto que él, con argumentos, con signos o con algunas palabras, se ponga de manifiesto que está en la verdad. Y que hay gente que no lo está en la verdad. Por eso nosotros estamos, o yo por lo menos, estoy al frente de estos micrófonos para defender la fe y defender la verdad, porque estamos defendiendo la verdad. Así como hay otros que defienden o se mantienen o son obstinados en defender una mentira.
porque no están en la verdad y atacan más bien al que tiene la verdad. Como ustedes, desde el comienzo eso ya se ha visto, como lo dice San Pablo, por ejemplo, en la carta a Tito, capítulo 1, versículo por allá 10, dice, no solo de los judíos, sino también de otros. Es decir, que desde el tiempo de San Pablo, desde el tiempo de la comunidad primitiva, desde el tiempo de Jesucristo, siempre se atacaba. Y atacaron a Jesucristo. Jesucristo tenía la verdad, porque Él lo dijo muy claro, hemos hecho referencia a ese texto varias veces. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo repitió y lo demostró, con argumentos, con signos, con milagros, lo demostró, que Él era el camino, que Él estaba en la verdad y que les traía la verdad, y que Él les traía la paz y la vida. Sin embargo, lo atacaron, sin embargo, lo torturaron, sin embargo, lo llevaron a la muerte. De modo que no es extraño que hoy día nos ataquen a nosotros, y atacan a la Iglesia Católica. Pues muy rara vez se ve que, o se nota, o ustedes pueden observar que un medio de comunicación lanza en ristre contra los testigos de Jehová, o contra los adventistas, o contra los pentecostales, o alguna otra religión, o alguna otra secta, o alguna otra confesión religiosa. Siempre es contra la Iglesia Católica, siempre. Contra el Papa, contra los obispos, contra los sacerdotes, contra los ministros. Y hay que no haya un lunar por allí, porque de una vez se ensañan contra la Iglesia. Pero no se ataca a otra confesión religiosa, no, solamente la Iglesia Católica. De modo que no me extraña que nos ataquen o que me ataquen. Eso no es de extrañar, porque estamos defendiendo la verdad. Estamos defendiendo la verdad. Ahora bien, como alguien decía, una mentira, ellos están en la mentira, pero una mentira repetida 100 veces, continuamente, termina convirtiéndose en verdad. Eso es grave. No nos extrañemos, por ejemplo, que dentro de, 80, 90, 100 años, los LGBT, los homosexuales, dentro de 100 años, 80 años, ellos se impongan y los heterosexuales terminen siendo los equivocados. Porque se está imponiendo ese estigma, o se está imponiendo esa idea, que es una realmente malversación de la verdadera naturaleza de la creación de Dios. Y sin embargo, hay mucha gente que se impone sobre eso, y que dice y sustenta y se obstina en decir que tienen la verdad. Que entonces Dios, por ejemplo, se equivocó con la creación. Y así sucesivamente. Hay mucha gente que está en la mentira y se obstina y cree que está en la verdad. Y me parece grave. Por eso el Señor me ha colocado en mi corazón, en mi mente, en mi ser, este deseo de salir a defender la verdad. Estamos en la verdad. ¿Por qué vamos a renunciar a ella? ¿Y por qué le vamos a creer a una persona que está diciendo otra cosa distinta? Porque realmente ellos están en la mentira.
¿Cómo es que, por ejemplo, hayan pastores, algunos líderes religiosos que digan que la iglesia es una ramera? Eso es una mentira, porque eso no aparece en la Sagrada Escritura. No aparece. Que la cruz es maldita, tampoco aparece en la Sagrada Escritura. Que María tuvo más hijos, tampoco, eso es una mentira. Que María no es virgen, también es una mentira. Que como Jesucristo o la Sagrada Escritura o Lucas, bueno, los evangelios dicen que hablan de Jesucristo primogénito y que primogénito es el primero entre muchos, eso muestra que María tuvo más hijos. Eso es mentira. Entonces sí están fuera de la verdad. Sí están fuera de la verdad. De modo que hoy estamos tratando de que realmente defendamos nuestra fe, defendamos la verdad, porque usted contrata un matemático, un profesor de matemáticas para que le enseñe al niño matemáticas, a su hijo, que le enseñe matemáticas, y usted observa que el profesor le está enseñando al niño que 2 más 2 son 5, y el profesor le insiste, repita, 2 más 2 son 5, 2 más 2 igual a 5, 2 más 2. El niño termina por creer que 2 más 2 son 5. Y usted no se puede quedar callado. Si usted ve que al niño le están enseñando algo que es equivocado, algo que es errado, algo que no es la verdad, ¿por qué yo me tengo que quedar callado? ¿Por qué el papá, viendo eso, observando que el profesor le está enseñando mal, por qué se va a quedar callado? No tendría razón de ser. Y así como el mismo San Pablo nos lo dice y nos lo manifiesta en Tito capítulo 1, versículo 10. Vamos, si quiere, vamos a leer ese texto. Vamos a leer ese texto para que noten ustedes cómo hay personas, desde San Pablo ya él lo intuía y lo hubo en su tiempo, personas que estaban enseñando cosas contrarias. Vamos a leer Tito capítulo 1, versículo 10. Porque hay muchos rebeldes. Hay muchos rebeldes. ¿Quiénes son los que se han ido de la iglesia? Rebeldes. Por rebeldía se han ido. No se han ido porque han sido formados, orientados y han estudiado y demás. No, se han ido por rebeldía. Siga. Porque hay muchos rebeldes, vanos habladores y embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión, a quienes es menester tapar la boca. A quien es menester taparles la boca. O sea, el mismo San Pablo dice, no está diciendo allí, al quien es menester callarse la boca, al quien es menester que no se le diga nada, al quien es menester, sí, respetarlo y dejarlo que siga proliferando mentiras. No, hay necesidad de taparles la boca, dice San Pablo. ¿Y por qué hay que taparles la boca? Allí enseguida dice, ¿por qué? ¿Por qué hay que taparles la boca? Primero son charlatanes, son embaucadores, engañadores, todo lo que San Pablo los clasifica allí, por todo eso que ya les he dicho, que son mentirosos y están proliferando o están hablando cosas contrarias a la verdad, porque esa no es la verdad. ¿Y por qué dice San Pablo que hay que taparles la boca? Siga. Hombres que trastornan familias enteras. Trastornan familias enteras. Usted no se dan cuenta que no solamente la familia, los matrimonios, comunidades, de todo, porque dividen, trastornan.
con sus mentiras, con sus falsedades. Siga. Enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Es decir, enseñando con torpe ganancia, es decir, enseñando con un fin interesado del dinero, del diezmo, todo en aras del diezmo, porque a ellos les interesa es eso. A ellos no les interesa la salvación de las almas, no. A ellos no les interesa que una persona se convierta, la conversión de la gente, no. Les interesa es el diezmo, eso es lo que les interesa, y por eso trastornan, y por eso, dice San Pablo, no nos podemos quedar callados, no podemos quedarnos callados frente a eso. Ahora bien, el mismo Jesucristo, en Mateo capítulo 13, versículo 25, vamos a leer ese texto que ya lo hemos leído varias veces, pero para que noten ustedes y observen cómo el pensamiento de San Pablo está en la misma sintonía de Jesucristo, cuando les habla a los apóstoles explicándoles lo del reino de Dios, cómo es el reino de Dios, y él coloca una comparación. Él coloca una comparación maravillosa allí, y donde de alguna manera nosotros nos quedamos pasivos frente a eso. Y dice San Pablo, no, Señor, no nos podemos quedar pasivos, no nos podemos quedar callados. Pero mientras su gente dormía, es decir, mientras los católicos, los curas, todo el mundo dormido, es decir, anclados en sus sacristías, en sus iglesias, en sus cosas, o en sus trabajos, en sus capellanías o demás, o lo que sea, mientras que la gente dormía, mientras que estamos dormidos, vino su enemigo, sembró encima cizaña. Porque hay gente en la calle que sí está tocando puertas. Uno no sale a tocar las puertas, porque todo el mundo le da vergüenza, pena, miedo, lo que sea, y no sale a tocar puertas. Pero ahí el enemigo sí sale. ¿El enemigo de quién? De la fe. El enemigo de la iglesia. El enemigo del Papa, de los obispos, el enemigo de la fe. Ellos sí salen a tocar las puertas. ¿Y siembran? Sembró encima cizaña. Sí, sembró encima cizaña. Encima de esa palabra que ya habíamos recibido. Los católicos ya hemos recibido una palabra, ya hemos recibido la fe, ya hemos recibido una tradición. Y sin embargo, encima de eso, encima de esa verdad que ya hemos recibido, siembran una mentira, que es la cizaña. Sembró la cizaña y se fue. Bueno, ahí está en sintonía con lo que dice San Pablo. San Pablo dice, no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados frente a eso. Ahora bien, el hermano, nuestro hermano esperado, para llevarle la contraria siempre al católico, utiliza cualquier tipo de argumentos para confundir. Hoy les voy a hablar, o vamos a hablar, de un tema que va en sintonía con lo que veníamos hablando en los programas anteriores. Y el tema es, ellos proclaman un nombre falso. Jehová es un nombre falso. Es un nombre falso. ¿Por qué es un nombre falso? Ahora, hoy, les voy a explicar otra razón más por la cual Yahvé es el nombre verdadero y Jehová es un nombre falso. Ellos que se interesan mucho por propagar, por anunciar o por predicar el nombre de Dios, sin embargo, están predicando un nombre falso. Ya hemos dicho en varias ocasiones, en estos programas anteriores, ya hemos dicho por qué, de dónde viene el nombre de Jehová, etcétera, ya lo hemos desarrollado. Hoy vamos a dar
una razón más por la cual Jehová es un nombre falso. Ustedes recuerdan que ya lo hemos dicho en los programas anteriores, que el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, fue exiliado a Babilonia hacia el año 587 a.C. aproximadamente. Fue deportado y fue exiliado. En ese entonces ya estaba dividido, toda esa región estaba dividida entre el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur eran los judíos y el reino del norte eran los, por decir algo, los samaritanos. Y ya estaban divididos, pero habían compartido el mismo Dios. Ese mismo Dios, los judíos no lo pronunciaban. ¿Por qué no lo pronunciaban? Porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero lo vamos a leer si quieren. Lo vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículo 20. En Éxodo capítulo 33, versículo 20, en el episodio de la zarza ardiendo, en este episodio del encuentro de Moisés con Dios, en este diálogo, Moisés quiere pronunciar el nombre de Dios y Dios le responde. Éxodo capítulo 33, versículo 20. Creo que es eso. Vamos a ver. Escuchemos. Y añadió: pero mi rostro no podrás verlo. Pero mi rostro no podrás ver. Es decir, el hombre no puede ver a Dios. No puede ver a Dios. Porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Y seguir viviendo. O sea, cuando Moisés le decía, bueno, ¿y cuál es tu nombre y quién eres tú? Si los israelitas me preguntan. Y Moisés estaba, además de saber el nombre, quería verlo. Y estaba deseoso de verlo. Pero Dios le dijo que no. Que el hombre, es decir, es el abismo que hay entre la santidad de Dios y la humanidad del hombre es tan grande que el hombre tendría que morir al ver a Dios. Entonces, no podían ni pronunciar el nombre de Dios, ni verlo. Por eso, ellos no se atrevieron a pronunciarlo. Y cuando fueron a la cautividad, y cuando fueron al destierro, para que no fuera profanado el nombre de Dios, ellos no lo pronunciaban. Pero los samaritanos sí lo pronunciaban. ¿Y qué pronunciaban los samaritanos? Los samaritanos pronunciaban el nombre de Yahvé. Yahvé. Ese era el nombre de Dios. Los judíos también, pero ellos, pues por respeto a ese diálogo de Dios con Moisés, pues decidieron no pronunciarlo. En la cautividad, unos pronunciaban Adonai, otros para pronunciar el nombre de Dios no pronunciaban Yahvé, sino solamente las iniciales, Ya, solamente Ya. Y por eso en el Salmo 103, 106, creo, 106, 105, por allí, la primera palabra que aparece, vamos a escuchar, la primera palabra que aparece en el Salmo, luego el Salmo 106, 107, bueno, etcétera, 111, de ahí hasta el 150, siempre está encabezando el Salmo una palabra que nosotros la usamos mucho. Dad gracias a... No, pero la palabrita antes, que está antes. Aleluya. Aleluya. Casi que por primera vez aparece la palabra aleluya en los salmos. Y luego así en el Salmo, ese 106, ¿no? 106. 105. 105. Bueno, 105, en el 106 lo mismo, en el etcétera, así, hasta el 150 también. Y aleluya. ¿Qué es alelú? Alelú significa alabanza, bendición a Dios. Entonces es alabanza a Yah.
no es alabanza a otros, sino alabanza a Dios, pero como no se podía pronunciar, sino que ellos pronunciaban solamente la inicial, por eso era alabanza a Yah. Y ustedes podrán certificar que a partir de allí nosotros siempre pronunciamos esa palabra de aleluya. Y nosotros no le decimos aleluya, porque no es Jehová, sino Yahvé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los profetas eran consagrados a Dios. Todos los profetas eran consagrados a Dios. Por ejemplo, Isaías. Y ustedes recuerdan, o ustedes saben, que la Y suena Y al comienzo, pero al final no suena Y, suena I. Por ejemplo, buey, hoy, ay, etcétera. Esas son palabras que terminan en Y, pero no se pronuncia ay, no, se pronuncia ay, con Y. La Y al final de la palabra suena I, y no suena Y, solamente al comienzo. Por eso, los profetas que eran consagrados a Yah, consagrados a Dios, por eso se dice Isaías, Ia, porque la I al final suena, la Y al final suena I. Y por eso nosotros decimos de muchos profetas, por ejemplo, Isaías, Jeremías. Nosotros no decimos, por ejemplo, Isaí, G, o Jeremí, G, no. Jeremí, G, no. Decimos Jeremí, As, Ia. Esa Ia es el nombre o este profeta consagrado a Dios. Ya continuamos, vamos a hacer una pausa y en breve continuamos. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Voy luchando en mi vida, con la mente firme y fija, para mantenerme fiel a mi Señor. Y ya nada me desanima, aunque hablen, aunque digan, voy en busca de sanar mi corazón. Y lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor me prometió. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Ya son varias mis caídas, lucho para levantarme, busco siempre fuerza en mi oración. Lucho
en contra de tempestades, de llevar esta misión. Y lucho, lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. El luchador, ahora me llaman el luchador, el luchador, el luchador, ahora me llaman el luchador, el luchador. De los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más que a la cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Bien, mi querida familia en el Señor, continuamos con nuestro tema de hoy. Vamos a conectar entonces con lo que veníamos hablando, diciendo que por qué nosotros decimos que es el nombre correcto sería Yahvé y no Jehová. Porque en el tiempo del pueblo de Israel, en la cautividad, ellos pronunciaban solamente las iniciales. No pronunciaban todo el nombre para no profanarlo. Entonces solamente pronunciaban Ya, de Yahvé. ¿Y por qué Yahvé? Pues porque los samaritanos sí siguieron pronunciando el nombre de Yahvé. Ellos sí. Y los judíos, para no profanarlo, pues solamente las iniciales. ¿Y por qué nosotros decimos que es Yahvé y no Jehová? Porque los profetas eran consagrados a Dios y nosotros no decimos, por ejemplo, nosotros no decimos, por ejemplo, aleluya, sino aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabanza a Yah. Honor y gloria a Yah, es decir, a Yahvé, a Dios. Y los profetas eran consagrados a Yah, es decir, a Yahvé, a Dios. Por eso muchos de ellos se llamaron, o se llamaban, o se llaman, por ejemplo, Isaías. ¿Por qué? Porque la Y al final, bien es cierto que al comienzo sí suena Y, pero al final no. Al final suena I, por ejemplo, como ya hemos dicho ahora, buey, rey, hoy, ay, Monterrey, etc. Al final suena I. Como los profetas eran consagrados a Yahvé, por eso Ia, al final, ahí la Y al final suena Ia, no ya, sino Ia. Entonces, los profetas, por ejemplo, Isaías, por eso decimos nosotros Isaías, Ia,
consagrado a Ia, consagrado a Yah, allá, consagrado a Dios. Nosotros no decimos, por ejemplo, Isaí, G, no. Isaí, G, o Jeremías, G, no decimos eso. Sino que o Abdi, o Ab, G, por decir el profeta Abdías, etcétera. Los profetas, y lo mismo, Mesías, Jesucristo mismo fue consagrado a Dios. Ustedes recuerdan Lucas 2:21, cuando se llegó el tiempo de la circuncisión, lo llevaron y le pusieron el nombre de Jesús como le había dicho el ángel. Lucas 2:21, lo consagraron a Dios. Mesí, nosotros no decimos Meje o Mejía, Meje, no, decimos Mesías, Mesías, Ia, consagrado a Dios, consagrado a Yah, o consagrado a Ia. Por eso nosotros creemos y estamos seguros que el nombre correcto es Yahvé, y por eso no se le puede nombrar de otra manera, sino Yahvé. En el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, nosotros pues ya no tenemos dificultad, que si es Yahvé, que si es Jehová, que tal, no, ya los cristianos no deberíamos tener ninguna dificultad. ¿Por qué? Pues porque el mismo Jesucristo lo reveló. El mismo Jesucristo, ustedes recuerdan que en Hebreos capítulo 1, versículo 1, vamos tal vez a leer ese texto, Hebreos 1:1, para que noten ustedes cómo el mismo autor de los Hebreos nos insta, nos invita a cumplir y a llevar adelante y a profesar lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dijo. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado. Oiga, Dios habló en el pasado. Ustedes ya recuerdan, ya lo hemos anunciado muchas veces, que Dios le habló a Moisés, a Abraham, a los profetas, etcétera. Les habló a ellos en el pasado. Siga. Y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos, ustedes recuerdan, por ejemplo, también Gálatas capítulo 4, versículo 4, llegada la plenitud de los tiempos envió Dios, llegada la plenitud de los tiempos, es decir, ya lo último, que ya no había otra alternativa, ya lo último. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley. Gálatas 4:4, que está en sintonía con lo que dice el autor de los Hebreos. Dice, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Nos ha hablado por medio del Hijo, es decir, por medio de Jesucristo. Primero, Dios fue el que reveló su nombre. ¿Quién fue el que reveló su nombre? Pues el mismo Dios. El mismo, cuando Moisés, allá que ya lo hemos visto, Éxodo 3:14, bueno, ¿y cuál es su nombre? Si los israelitas me piden el nombre, ¿quién es? Y él, yo soy el que soy. Y ya en estos últimos tiempos, o llegada la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, Gálatas 4:4, nos ha hablado, nos ha sido dado, revelado ese nombre por medio de Jesucristo. Sí, ¿ya terminó ahí ese pedacito? En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Por medio del Hijo. A quien instituyó heredero de todo. Heredero de todo. O sea, no hay, como dice San Juan, ¿no? Dice San Juan 1:1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y nada se hizo sin ella. ¿Y esa palabra quién es? Jesucristo lo dice en el versículo 14. Juan 1:14. Dice,
Y la palabra se hizo carne, se hizo hombre. Ah, bueno, es Jesucristo. Él nos enseñó. ¿Qué nos enseñó? Nos enseñó a llamarlo, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 7. A ver, creo que sí, 6 y 7. A ver si lo tienes por ahí. Al orar, no charléis mucho, No charléis mucho. como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. O sea, Jesucristo les está enseñando a orar. ¿Qué es la oración? Pues es la comunicación con Dios. Con la comunicación con Dios. Es una intimidad que se establece, una relación tan íntima que se establece entre tú y Dios. Y como dijo Jesucristo, que en esa relación íntima entre tú y Dios, entre tú y la divinidad, lo máximo, cómo era, cómo debía ser. Continúe y verá. Vosotros, pues, orad así. Vosotros pues orad así, es decir, comunicarse con Dios de esta manera. Cuando ustedes se vayan a comunicar con Dios y ustedes quieran hablar con Dios, como lo dijo, se lo preguntó Moisés a Dios, entonces ya Dios, aquí ya el mismo Jesucristo nos es revelado, como dice la carta a los Hebreos, en la plenitud de los tiempos, en estos últimos tiempos, nos ha hablado Dios por medio de su Hijo. ¿Y cómo dijo Jesucristo? Que es su Hijo, el Hijo de Dios. ¿Cómo dijo? Padre nuestro que Padre. estás en los cielos. Padre nuestro. Ahí no dice ni Yahvé nuestro, ni Jehová nuestro, nada. Dice Padre, Padre nuestro, que está en el cielo, etcétera. Y bueno, podríamos leer este texto que vale la pena que siempre lo memoricen y nosotros lo tengamos muy grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Gálatas 4:4, que es para algunos o para muchos estudiosos o teólogos o escrituristas, dicen que es el protoevangelio. Pues tanto eso es cierto, que realmente casi que ustedes podrán verificar y darse cuenta que yo he hecho muchas veces referencia a ese texto y no sé cuántas veces de ahora en adelante vamos a hacer referencia a ese texto, Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Van a afinar el oído, van a poner mucha atención, porque es un texto maravilloso, precioso. Por eso los estudiosos dicen que es el protoevangelio. ¿Qué significa el protoevangelio? El evangelio que hubo antes del evangelio, el primero. Es decir, el núcleo por lo cual los evangelistas o el evangelio se fue creciendo y se fue formando precisamente a partir de esta palabra revelada por el mismo Jesucristo a San Pablo. Para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La filiación adoptiva, es decir, para que nosotros nos hiciéramos hijos de Dios. Antes éramos hijos de Dios, pero no lo sabíamos. Los del Antiguo Testamento, ellos murieron sin saber que eran hijos de Dios. Lo eran, sí, pero no sabían, ni lo supieron. Y por eso ellos estaban como a tientas, tratando de conseguirlo, tratando de identificarse con Dios. Y por eso Moisés, en ese afán de querer saber quién era Dios, quién era el que lo enviaba, Dios no le quiso revelar. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía dispuesto a revelarlo en este momento, en la plenitud de los tiempos, porque no lo podía revelar antes, porque el que lo iba a revelar, ese nombre que iba a revelar de Dios, era su Hijo, pero ya con hechos concretos, ya no de una manera verbal, sino real,
Por eso, antes eran esclavos. ¿Por qué esclavos? Porque no tenían la lucidez suficiente para salir de esa confusión o para salir de esa esclavitud en que los podía tener el pecado. Entonces ahora, sí, una vez con Jesucristo ya nos lo reveló. Repite ese pedacito, el 5. Para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos. La prueba de que ya no pertenecemos a ese mundo antiguo, a esa antigua ley, a esa antigua alianza. La prueba de que no pertenecemos a esa antigua alianza es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. El espíritu. Y ese espíritu es el mismo del cual habla, por ejemplo, Lucas, no sé si lo tienes por ahí, Lucas capítulo 10, versículo 21. A ver si ese o me equivoqué, a ver, sí, creo que es ese. Lucas 10, 21. A ver. En aquel momento se llenó de gozo Jesús. Eso, sí. En aquel momento se llenó de gozo Jesús. Jesús en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, es el mismo del que está hablando San Pablo. El Espíritu Santo, siga. Y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Bueno, ustedes recuerdan lo que acabamos de leer ahora en Mateo 6, 7. Cuando ustedes vayan a orar, decid, Padre nuestro. Y ahora, ¿quién dice Padre nuestro? Aquel que está lleno, pleno del Espíritu Santo. De ese Espíritu del cual estaba Jesucristo lleno en ese momento. ¿Y cómo lo hizo exclamar? ¿Cómo, repite ahí otra vez ese pedacito? En aquel momento... Sí. Sí, Lucas, Lucas 10. Sí, Lucas 10, 21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre. Bueno, eso es lo que nosotros estamos llamados también a hacer. Nosotros le bendecimos a Dios, le bendecimos. Te bendigo, Padre. Siga. Señor del cielo y de la tierra. Señor del cielo y de la tierra. Porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Bueno, allí está explicando, y ahora volvemos nuevamente ahí a Gálatas 4:4, para que noten ustedes cómo el mismo San Pablo está hablando de ese espíritu, del cual fue lleno Jesucristo, para que ya no seamos hijos de la esclavitud, hijos de esa antigua alianza esclava, sino para que seamos realmente hijos de Dios. ¿Cómo es que dice el pedacito ahí, el 5, 6? La prueba de que sois hijos. La prueba de que sois hijos. Es que Dios ha enviado a nuestros corazones. A nuestros corazones. Oigan pues, a bien en el oído, van a poner mucha atención. A nuestros corazones. ¿Qué envió a nuestros corazones? El espíritu de su Hijo. El espíritu de ese Hijo, el espíritu de Jesucristo, dice clarito ahí San Pablo, el espíritu que plenificó a Jesucristo para decir, te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos y las has revelado a los humildes y sencillos. Bueno, de modo que ese mismo espíritu, mire que San Pablo está diciendo que el espíritu de Cristo, ese mismo espíritu de Cristo que lo llevó, que lo motivó a decir a Dios Padre, es el mismo que está diciendo San Pablo, es el mismo. Vuelve y repite. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Ese mismo espíritu de su Hijo. Que clama Abba, Padre. Que clama Abba, Padre. Abba, Padre. Y lo confirma San Pablo, no solamente aquí en la carta a los Gálatas, sino también en la carta a los Romanos. Ahora pasemos a Romanos capítulo 8, versículo 14, creo que es.
14, versículo 14 o 15, por allí. Y está con la misma idea, hablándole de San Pablo a los romanos, a los de Roma. Les está hablando en ese mismo sentido, de cómo nosotros ya no podemos llamar a Dios de otra manera, porque así lo llamó Cristo. Entonces ya nosotros no tenemos ninguna dificultad. Nosotros lo debemos llamar así, porque así no lo... A no ser que una persona no se llame cristiano. Ah, bueno, pues si no se llama cristiano, pues entonces lo puede llamar como quiera. Pero nosotros, los cristianos, dice San Pablo, los cristianos, los que seguimos, somos fieles discípulos de Jesucristo, dice San Pablo. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mire, observan ustedes ese espíritu que motivó a Jesucristo a decir, te alabo, bendigo, Padre del cielo y de la tierra. Es el mismo que dice San Pablo allí en Gálatas 4:4. Fue enviado a nuestros corazones ese espíritu para que podamos nosotros decir, Abba, Padre. Y ese mismo espíritu es el que está diciendo acá en la carta a los romanos. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar, Abba, Padre. Otra vez, ¿sí ve? Lo confirma, lo certifica, que ya nosotros no nos podemos comunicar con Dios de otra manera. Punto. Si nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, bueno, ahí está, escrito. Y hay otros tantos textos que podríamos verificar y podríamos constatar. Pero bueno, por hoy basta. Ya, mi querida familia en el Señor, vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de llamar a Dios Padre, porque esa es la familiaridad y la invitación que nos hizo Jesucristo, y por eso nosotros lo estamos acá anunciando y lo estamos pregonando. Por eso vamos a pedirle al Señor, precisamente con esa gran oración, con esa magnífica oración que nos enseñó a decir Jesucristo. Cuando oréis, decid todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerden nuestro lema, católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos.